Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para estudiar la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración antes. Padre bendito, queremos, Dios, acercarnos a ti en esta hora y agradecerte esta oportunidad preciosa que tú nos regalas, Dios, en medio de los tiempos que vivimos, para escuchar tu palabra y para aprender lo que tú nos quieres revelar en este día. Gracias en el nombre bendito de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, lo que Dios ha querido revelarnos es una buena noticia. Y empecemos con Génesis 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Así termina, pues el verso 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Muy interesante. La narración del libro de Génesis comienza con Dios creando el universo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó, Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Así dice la palabra. Ahora, este es el punto de inicio. Dios creó todas las cosas y su propósito, lo tenemos que entender desde el mismo inicio, es crear orden y dar luz donde hay tinieblas. Así es, Dios, igual en nuestras vidas, como cuando creó el cosmos de la misma manera, Dios nos va a revelar su voluntad, su existencia, su propósito y su buena voluntad para nosotros. Ahora vamos a buscar en el libro, en la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, que tiene relación con con el capítulo 1 de Génesis 1 que estábamos leyendo. Dice así, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué interesante, ¿verdad? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos pone pues la voluntad de Dios delante de nosotros para que la podamos entender. Nosotros somos, a los ojos de Dios, un pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Cuando Dios nos toca el corazón, se revela a nosotros, nos llama a su presencia, nos justifica, es decir, nos perdona, nos limpia, nos hace justos delante de Él, no en nuestros propios méritos, porque nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que hacemos nos hace justos delante de Dios, sino más bien es en los méritos de Jesucristo que Dios nos hace aceptos en Él, en el amado, dice la palabra, en Jesucristo.
Entonces, nosotros que en otro tiempo, dice 2:10, primera de Pedro 2:10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, la gente que ha alcanzado la misericordia de Dios ha sido llamada de las tinieblas a su luz admirable. Leamos, por favor, otra vez el verso 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha adquirido, nos ha comprado con un grande sacrificio, el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo, que Él pagó en la cruz por nosotros, un altísimo precio, la vida del Hijo del Hombre, la sangre derramada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue entregada a favor tuyo y a favor mío. Entonces, Dios nos ha escogido, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, acaba el primer punto, lo redondeamos de esta manera. ¿Cómo creó Dios al principio la Tierra, el universo, todos los planetas, y cómo después, al ver que había desorden sobre la faz de la Tierra, no habían tinieblas, Dios hace un fine tuning, es decir, un afinamiento preciso de todos los factores necesarios, la distancia del Sol, la atmósfera, la composición de la atmósfera, del campo electromagnético de la Tierra, la cantidad de agua, de oxígeno, de hidrógeno. Cada detalle de la creación es una maravilla. Es imposible, ateo, agnóstico, darle el crédito de toda la belleza, armonía y propósito de la creación a un simple accidente como el Big Bang, la gran explosión que ellos, los ateos y los agnósticos, pretenden decir es el origen de todo lo que existe. Es absolutamente ridículo que la maravilla de la creación haya salido de una explosión. No, el diseño detallado, preciso, hermoso, glorioso de la creación es obra de una mente grande, de una grande sabiduría, la mente de Dios. Muy bien, entonces, si bien Dios puso orden declarando la existencia de la luz, sea la luz, y fue la luz en el momento de la creación del universo, pues cuando se trata de nosotros, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que ahí tenemos ya el primer punto. Dije que son 4. Recuerda, con 4 puntos que están al principio de la Biblia, al final del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, al principio del Nuevo Testamento en el libro de Mateo capítulo 1 y finalmente en el último libro y en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, vamos a encontrar esos 4 puntos que nos van a ayudar a entender bien el propósito del Señor. Ya el primero es sumamente importante, lo tenemos aquí. Dios nos ha creado. Él ha creado no solo el universo, nosotros también somos criaturas de Dios. Pero Dios no solamente ha tenido el propósito de la creación, sino que nos ha llamado para que seamos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha comprado. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad que es precioso eso? Es preciosísimo. Ahora, punto número 2. Tenemos que irnos al libro de Malaquías. Vámonos al libro de Malaquías. Malaquías, y vamos a buscar en Malaquías, aquí está, es en el verso 4, perdón, en el capítulo 4, vamos a buscar el capítulo 4 aquí. Miren, vamos a leer esto, estamos ahora en el segundo punto que nos ayuda a entender el plan de Dios.
Dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros, de la manada. Esto es bien importante, muy importante, amigo y amiga, que lo entiendas bien. El diablo, que es el experto en mentiras, el engañador, el adversario, significa Satanás, su nombre, significa el adversario. Él ha querido burlarse siempre y poner mentiras, fraguar mentiras y presentarlas para burlarse de la palabra de Dios, de tal manera de que ni tú ni yo, ese es su propósito. Felizmente tenemos un Dios todopoderoso que ha evitado que en mi tiempo, a mí hace muchos años, la luz del Evangelio resplandeciese en mi vida y yo sea trasladado, como veíamos hace un rato, de las tinieblas en las que anduve por mucho tiempo a la luz admirable de Jesucristo, para que anuncie las virtudes de aquel que me trasladó precisamente de esas tinieblas de ignorancia y de pecado en las que yo anduve por mucho tiempo. Pues bien, acá lo que nos enseña el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, es esto. Dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará. Hay un día de juicio terrible, temible, escrito en la Biblia. No es un tema agradable hablar del juicio de castigo de Dios, pero está en la Biblia. Y yo, como maestro de la palabra de Dios, muy mal haría en callarme cuando doy mensajes acerca de esta realidad. Hay muchísimas iglesias hoy día torcidas del verdadero propósito de Dios, que prefieren no hablar del juicio de Dios porque eso ahuyenta, porque eso asusta, porque eso aleja a los feligreses de la congregación, y obviamente hay menos diezmos, hay menos aportes económicos para las iglesias equivocadas, torcidas, porque el propósito de la iglesia no es el crecimiento económico, no es ese. El propósito de la iglesia, lo veíamos hace un momentito, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia y de todo predicador que se pretenda llamar a sí mismo un maestro de la palabra. Hay un juicio, viene un día, dice el Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad van a ser quemados, van a ser estopa, los va a abrazar ese día, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y el verso 2 es bien interesante porque tenemos que entender el contraste. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, Dios hace acá una separación en dos grupos, y tienes que entenderlo. Así es, o perteneces a uno o perteneces al otro, no hay medios. O eres salvo o no eres salvo, o crees o no crees, o has sido justificado por Dios o todavía estás en tus delitos y pecados. Así es. Entonces el Señor está haciendo, Dios nos está diciendo que hay dos grupos. Los malos, los soberbios, los que hacen maldad, van a ser abrazados, quemados en el día del juicio de Dios que viene. Pero los que teméis mi nombre, los que hemos creído en la palabra de Dios, dice, nacerá el sol de justicia. Esa es una frase muy hermosa porque nos habla de un nuevo reino, de una nueva realidad. Hasta aquí, por 6.000 años, Dios ha permitido que el hombre gobierne al hombre, con multitud de fracasos, desde Adán y Eva hasta hoy día.
En todas las naciones del mundo no hay sino fracaso tras fracaso y maldad tras maldad, ¿verdad que sí? Fíjate, en la primera familia ya el primer hijo de Adán y Eva fue un asesino que mató a su hermano menor, Abel. Caín mató a Abel y desde allí no ha parado la maldad hasta hoy, porque tú no podrás negar que el mundo está cada día peor. Muchísima maldad, tanta que ni siquiera la podemos imaginar. Toda la maldad, todo el ataque que hay en el mundo, no solo es satánico, el hombre está corrompido, está enfermo. Enfermó la tierra, dice Isaías 24. Enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy, aunque tú lo quieras negar. No se puede negar la enorme decadencia moral de esta generación que solo piensa de una manera egoísta en satisfacer sus deseos, pero gracias a Dios que no el 100% es igual. En esta generación torcida y pervertida hay un pueblo, dice, a quienes nacerá el sol de justicia. Jesucristo es nuestra justicia, Él es nuestro Rey, Él está por regresar pronto. Y Dios habla aquí de esa separación entre dos grupos, los que son de Cristo, los que son de Dios, los creyentes, los que creen y temen el nombre de Dios, y los que hacen maldad, que van a ser quemados en el juicio de Dios. Así es, la Biblia lo dice claramente y yo no te lo puedo ocultar. Hay un juicio y mejor para ti será que lo creas, para que puedas tomar las decisiones correctas para estar en uno de estos dos grupos. De todas maneras vas a estar o en el grupo de las ovejas de Dios, los salvos, los redimidos, los hijos e hijas adoptados por Dios en los méritos de Cristo, o los que prefieren negar a Dios y burlarse de las cosas de Dios, que ya sabemos cuál será su destino. Ese es el segundo punto y ese es el final, si se quiere, del Antiguo Testamento en dos pasajes. Dios creó todo y separó la luz de las tinieblas. Y, como veíamos en Primera de Pedro 2:9, nosotros somos nación santa, real sacerdocio, llamados por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos ha trasladado de esas tinieblas en las que estábamos, o tal vez algunos de los que oyen este mensaje todavía están en esas tinieblas. Pues es un buen día para ti, porque Dios te está llamando para que seas cambiado de esas tinieblas de sujeción a un pecado terrible. Tal vez yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y Él te está llamando porque quiere trasladarte de las tinieblas en las que estás a su luz admirable, para que seas del grupo que va a recibir ese nuevo reino, el sol de justicia, y recibas la salvación y puedas saltar de alegría como los becerros de la manada, que somos nosotros los que ya hemos aceptado a Cristo en el corazón. Ese es el plan de Dios. Ya tengo la mitad del mensaje, porque ahora me faltan dos. Ahora vamos a cambiar, apenas nos tenemos que mover unos 2 capítulos y voy a saltar de Malaquías a Mateo. Ya estoy en Mateo 1 y voy a buscar junto contigo un pasaje que primero habla de la genealogía de Jesucristo, es decir, su ascendencia, quiénes fueron sus... Y quiero que veamos el verso 18 que está aquí. Vamos a leer esto, muy lindo. Este es el tercer punto de los 4 puntos en los que la Biblia puede digamos, de alguna manera explicarse en 4 sencillos puntos. Este es el tercero. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada significa comprometida, no significa casada. Esto es bien importante. En la cultura de aquel entonces, la cultura hebrea de ese entonces, un muchacho y una muchacha se comprometían, eran
novios, prometidos uno al otro, pero no se juntaban hasta el día del matrimonio, que tenía toda una forma de llevarse adelante. Entonces María estaba en esa condición comprometida, todavía no era la mujer de José. En esa condición, dice acá, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada, es decir, una vez más, comprometida María con José, antes que se juntasen, antes de que tuvieran intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María había concebido del Espíritu Santo. Y si tuviéramos más tiempo, no tengo tiempo para profundizar en este punto, pero si quieres leer Lucas, los 2 primeros capítulos de Lucas lo vas a poder entender mejor. María recibe la visita de un ángel que le da la anunciación. Le dice: María, no temas, porque has sido hallada digna de tener en tu seno al Hijo del Hombre. Dios, en el plan de Dios, comprende que su Hijo amado Jesucristo, que es Dios mismo también, coeterno. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio. No lo podemos entender del todo con esta mente finita, con esta mente reducida. Nosotros no tenemos la capacidad de explicar, ni pretendo yo tener la capacidad de explicar el misterio de la Trinidad, pero Dios es uno en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues ese Hijo se encarnó, se hizo hombre, y a María se le anunció ese plan maravilloso y le dice: bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, porque ella tendría en su seno al Dios de los cielos. Su nombre en el Nuevo Testamento es Jesús. En Isaías capítulo 7 y capítulo 9 se le llama al Mesías, se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús fue un perfecto hombre, como nosotros, como tú y como yo, la misma naturaleza que nosotros, pero además fue perfecto Dios. Ese es el misterio de Jesucristo. Entonces, José, obviamente, aquí hay que hablar un poquito de José. José era un buen hombre, buen muchacho, era joven todavía. Dice acá el verso 19, José su marido, como era justo, era un hombre justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué pasó? José, al ver a María con su barriguita que crecía, probablemente sus senos también, se dio cuenta de que María había concebido. Y él, siendo un hombre justo, no quería que a ella, una muchacha comprometida para el matrimonio con José, la apedreasen, porque así era la ley en ese tiempo. Una mujer que traiciona el voto matrimonial era apedreada y muerta. Así era la ley de ese tiempo en el pueblo judío. Entonces José, siendo un hombre justo, no quería infamarla, no quería ofenderla, no quería que la gente se burlase de ella, y prefirió dejarla en secreto, apartarse y dejarla a María para que se junte con ese varón que él suponía había sido su amante. Eso era lo que pasó. Y pensando en esto, verso 20, lee conmigo por favor el verso 20, es muy interesante. Pensando en esto, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas por recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué belleza! Nunca olvides este verso. El ángel tiene el propósito, tiene la tarea, tiene la misión de explicarle a José que María sí efectivamente está encinta, pero no porque ella le haya traicionado con un amor escondido, con algún amante escondido, sino que el Espíritu Santo había fecundado en ella de una manera milagrosa, de una manera santa, de una manera sobrenatural en su vientre, y ella estaba gestando a un varón cuyo nombre, dice aquí, llamará su nombre Jesús. Jesús significa el Salvador.
Ese es el significado de su nombre. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tercer punto, importantísimo, clave. Ya vimos 3 cosas. Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Hay 2 grupos, ¿recuerdas? Los que van a ser pasto del fuego de la ira de Dios en el día del juicio. Y ahora en este tercer punto, para redondear bien el segundo punto, hay 2 grupos, unos que van a ser pasto, que van a ser objeto de la ira de Dios en el día del juicio, y otro grupo que van a saltar como becerros de la manada para recibir el reino milenial de Jesucristo, una nueva tierra en la que habrá justicia verdadera, vida en lugar de muerte, prosperidad en lugar de pobreza, alegría en lugar de llanto y tristeza. Eso es lo que Dios quiere, y es eso lo que Dios está haciendo, y lo va a completar. ¿Quién se puede oponer a la voluntad de Dios? Nada. Entonces, en el plan maravilloso de Dios está este punto, el tercero que acabamos de ver, tan importante, que gracias a una obra sobrenatural, una mujer escogida, una jovencita, probablemente una mujercilla de 17 años, probablemente María, una muchachita virtuosa, linda, maravillosa, bienaventurada por todas las generaciones. Y acá yo quiero decir una cosa: los católicos nos acusan a nosotros, los evangélicos, de no tener respeto por María. No es verdad. María, una mujer maravillosa que recibió el privilegio más increíble que una mujer pueda recibir, tener en su seno, en su vientre, al Dios Todopoderoso de los cielos, cuyo propósito era hacerse hombre y que su nombre se le llame Jesús, porque él iba a salvarnos, iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Esto es bien importante. El propósito de Jesucristo era hacerse hombre para pagar el precio en la cruz de mi pecado y de tu pecado, para poder nosotros recibir la herencia incorruptible, la vida nueva, la vida eterna, la entrada al paraíso de Dios, de regreso al paraíso del Padre Celestial. Nos es necesario tener un Salvador, porque en nosotros no hay cosa que podamos hacer, no hay esfuerzo que podamos hacer, no hay obra suficientemente buena que nos permita recibir eso que solo Jesús puede ganar para nosotros: el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es Jesús, el Dios con nosotros, Emmanuel, nacido de una virgen, para tu beneficio y para mi beneficio. ¿Verdad que es hermoso? Lindo, ¿verdad? Y ahora, el último punto, el cuarto punto, porque ya habiendo puesto estos 3, solo nos falta agregar una cosa más. ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuál es el final de estas cosas? Y es sumamente importante. Entonces, ¿cómo voy a... Vamos a buscar Apocalipsis. A ver, ahí está. Apocalipsis 22 es el capítulo final de la Biblia. Y yo quiero que... Bueno, vamos a buscar, creo que es el verso 13, si no me equivoco. A ver. Quiero leer este verso que lo escogí más temprano. Sí, el verso 13 en adelante. Y con esto vamos a redondear el mensaje de esta oportunidad. Lee conmigo, por favor, el verso 13 en adelante. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién está hablando? Ahorita va a quedar claro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, es precisamente Jesucristo el Salvador. Él es. ¿De quién habla este pasaje? Dice: bienaventurados, los que lavan sus ropas para tener derecho
al árbol de la vida. Quiero recordar así muy brevemente contigo un episodio en el jardín del Edén entre Adán, Eva y la serpiente, y por supuesto la intervención de Dios en medio de esa escena, ¿no? Recordemos, Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y fueron engañados por la serpiente, y entonces la serpiente les hace, primero a Eva y luego Adán cae también, creer que Dios les había mentido, cuando Dios les dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto de ese árbol no coman, porque el día que coman ciertamente van a morir. Y la serpiente les dijo: no, no es verdad, no es verdad. Y por eso yo he dicho, la serpiente, y siempre lo voy a repetir, es mentiroso desde el principio. Es el adversario de tu vida y de mi vida, y lo fue también de Adán y Eva. Ahora, cuando ocurren estas cosas, Dios pronuncia un juicio contra la serpiente, contra el hombre y contra la mujer. A la serpiente le da su maldición, ¿no? Y a Adán también y a Eva también, porque a Adán le llega a decir: comerás el pan con el sudor de tu frente. No que trabajar sea una maldición, sino que la escasez, porque trabajar es hermoso, pero pasar hambre no es hermoso. Y Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros la carga de un sufrimiento para conseguir lo que necesitamos para nuestro sustento, al hombre. A la mujer le dio otra palabra, le dijo: vas a estar sometida a tu marido y vas a parir con dolor tus hijos. Y a la serpiente te arrastrarás por el polvo por haber hecho lo que hiciste. Bien, pero luego Dios añade algo más y dice: expulsó, dice la palabra, si buscas el capítulo 3 de Génesis, expulsa Dios a Adán y Eva del paraíso y pone a un querubín con una espada que se revolvía para todos lados, para guardar que el hombre no se acerque al fruto de otro árbol, no el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero el árbol de la vida. Y dice Dios: no permita yo que el hombre coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. En esa condición de haber muerto espiritualmente por haber ofendido a Dios, el hombre no puede tener vida eterna. Pero, gloria a Dios en esto, hay un varón perfecto que ha ganado para nosotros el derecho a entrar y comer de ese árbol. Mira, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Jesucristo, ese varón perfecto, con ese sacrificio que Él pagó en la cruz por ti y por mí, vertiendo su sangre, ¿no?, nos ha dado derecho a entrar y tomar el fruto del árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad eterna, la ciudad que no tiene fin, la ciudad cuyas calles son de oro, no son de cemento, sino son de oro. Sus puertas son de perlas, sus cimientos, los cimientos de sus muros, piedras preciosas, esmeralda, ónice, carbunclo, topacio. Así de bella es esa ciudad, y nosotros tenemos derecho en Jesucristo de recibir entrada en la ciudad y de comer del árbol de la vida para no morir nunca más y tener vida eterna. Para eso vino Jesús al mundo. Y para eso Dios nos ha llamado, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas en las que estábamos a la luz admirable de Jesucristo. ¿No te parece esto hermoso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es hermoso? Y el verso 15 lo voy a leer contigo también, porque quiero hacer un énfasis en algo sumamente crucial en este tiempo que vivimos. Verso 15: mas los perros estarán fuera. O sea que aún en el final de la historia, Dios tiene unos bienaventurados que van a tener derecho a entrar a la ciudad maravillosa de Dios y a comer del fruto del árbol de la vida, y otros a los que Dios llama perros, hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras
y todo aquel que ama y hace mentira. Así es, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida amiga. El plan de Dios es una familia. El plan de Dios, el plan maravilloso de Dios, es trasladar a todo aquel que quiera creer la palabra de Dios de las tinieblas en las que hoy está, para recibir el inefable don de Dios de la vida eterna y del derecho a comer del árbol de la vida y de entrar por las puertas a la ciudad bellísima de Dios, para tener allí un lugar propio en el que no tenemos que pagar alquiler, en el que no tenemos que construirla por nosotros mismos, porque Jesús en Juan 14:6 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así dice Juan 14:6. Ese es el mensaje maravilloso de Dios. La buena noticia, el evangelio, es que Dios nos quiere bendecir, nos quiere pasar de las tinieblas en las que hemos caminado tanto tiempo a la luz admirable de Cristo, y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy día en el estudio que hemos hecho, para que seas parte también de ese maravilloso plan de Dios de salvación en la persona de Jesucristo. ¿Verdad que es hermoso? Es tremendo. Y este mensaje maravilloso no es el único. Obviamente la Biblia es un cofre de tesoros. Cualquier página de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquiera de los profetas, los salmos, los proverbios, cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, toda la escritura es una maravillosa fuente de promesas y también de advertencias de parte de Dios, de tal manera de que nosotros, bajo la luz que Dios ha querido entregarnos de su palabra, podamos escoger el camino que conduce a la vida eterna. Podamos escoger bien y enrumbar nuestros pasos hacia la voluntad de Dios. Ese es el hermoso propósito que Dios tiene en su revelación, en su libro, en su Biblia. Este maravilloso libro es la verdad de Dios, y yo lo quiero compartir contigo así poco a poco, en la medida que Dios nos permita hacerlo. Y el fin último, te lo confieso, es que tú te conviertas en uno más que conoce su Biblia. Tú no vas a seguirme a mí, no vas a seguir a Carlos Cosío, no es ese el propósito de Dios. Tú no tienes que afiliarte a una iglesia para ser parte de los que reciben esta promesa, sino lo que tú tienes que hacer es creer esta palabra. Con esto termino. Mira, en la Biblia está escrito bien clarito 2 cosas que toda persona tiene que hacer para ser parte de los que se salvan. Es creer en tu corazón y confesar con tu boca. Así está escrito. Y te lo voy a poner aquí para que veas junto a mí, para que veamos juntos esto que quiero que veamos aquí en el capítulo 10. Con esto voy a terminar. Dice, y vamos a terminar en el verso 10. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, la Biblia, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, el resumen del mensaje para ti es esto, para que tomes tu propia decisión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo pasas de un grupo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo? Haciendo 2 cosas muy sencillas. Tienes que creer en tu corazón. Y acá es bien importante que yo te ayude a entender esto. El mensaje, no sé si lo prediqué bien, no sé si lo presenté en forma adecuada o regular, no lo sé. Pero ese mensaje te llega al cerebro. En él, tu razonamiento lo pone en orden y lo recibe o lo rechaza.
Es decir, es posible creer el mensaje en la cabeza, pero la palabra no dice que aquí en tu cabeza tienes que asentar y decir, sí, tienes razón, así es, sí, yo creo también esa palabra, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que murió en la cruz, pero eso no alcanza, porque ¿qué dice la palabra? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres no dice la cabeza, sino en tu corazón. Este mensaje que yo te he presentado hoy tiene que pasar de tu mente, de tu razón, de tu razonamiento, a tu corazón. Tienes que creer en tu corazón que Jesús es el Señor y confesar con tu boca. Y lo puedes hacer ahora mismo y no necesitas estar delante de nadie, de un sacerdote, de un pastor, de un papa, de un obispo. Solito, delante de Dios, busca un lugar a solas, ahora mismo, y dile, Señor, yo creo esa palabra. Yo la recibo en el nombre de Jesús, Señor. Yo la recibo, confieso con mi boca que creo en mi corazón que Jesús es el Salvador mío, mi Salvador personal, y lo invito a ser parte de mi vida ahora mismo. En el nombre de Jesús, Señor, recíbeme, perdóname de todos mis pecados y ayúdame a vivir como debo vivir la vida cristiana. Amén. Si haces eso, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así es. Aparentemente no ha pasado nada, pero si tú has hecho esta decisión honestamente, no con la cabeza, pero con el corazón, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, pues es muy importante eso, hermano, hermana, amigo, amiga. Si esto te llegó a ti de casualidad, tú tienes que saber una cosa. Es muy importante no tener vergüenza de Cristo. Fíjate lo que Él hizo por nosotros. El oprobio que sufrió, lo escupieron, lo desnudaron, lo insultaron, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz desnudo. ¿Y a ti te daría vergüenza decir yo creo en Jesús? Esa mínima cosa de confesar con nuestra boca que creemos en Cristo, ¿te daría vergüenza? Entonces no seríamos dignos de Cristo si tuviéramos vergüenza de confesarle. Son dos cosas entonces: creer no solo acá, pero acá en el corazón, y confesar que Jesús es el Señor. Gloria a Dios por ese mensaje. Gloria a Dios por esta palabra. Hemos visto, pues, que la Biblia se puede resumir en 4 puntos. No voy a recapitular, ya lo hice hasta 2 veces. Solo quiero terminar agradeciéndote este lindo y precioso tiempo que has estado con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te prospere, Dios te encamine, Dios te ayude a entrar por esa puerta preciosa a la gloria maravillosa que Dios te quiere entregar. En el nombre de Jesús, gracias y Dios te bendiga. Amén.